¿Cuáles son los modelos de regulación del aborto en el mundo? Podemos resumirlos en 4: plazos, mixto, causales o la penalización total. Cuando es por plazos, no se considera delito a los abortos practicados hasta determinado momento de la gestación. En general, suele ser hasta las 12 o 14 semanas de gestación. Cuando el modelo es mixto, no se considera delito a los abortos practicados hasta determinado momento de la gestación. Luego de ese plazo, prevé causales de legalidad para el aborto. Cuando el modelo es por causales, por regla general, se prohíbe el aborto, pero lo permite en determinadas circunstancias, conocidas como causales o permisos. Son los casos en los que peligra la salud o la vida de la gestante, los casos de violación, malformaciones fetales y razones socioeconómicas. Se conocen como aborto no punible, ANP, o interrupción legal del embarazo, ILE. La cuarta modalidad es de penalización total. Se prohíbe el aborto en todos los casos y no prevé ninguna excepción a esa regla. ¿Y en Argentina cuál es el modo de regulación? En Argentina rige un sistema de causales que están contempladas en el artículo 86 del Código Penal desde 1921. Los artículos 85, 87 y 88 del Código Penal plantean una penalización parcial. De acuerdo a esta normativa, las personas gestantes tienen derecho a interrumpir de manera legal sus embarazos en determinados casos. Si el embarazo representa un riesgo para la vida de la persona embarazada, si representa un riesgo para la salud o si es producto de una violación. Son los denominados abortos no punibles, ANP, o interrupciones legales del embarazo, ILE. En 2007, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, elaboró su guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó lo que señala el Código Penal a través de un fallo paradigmático conocido como FAL. ¿Qué es un protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo? Es un texto que contiene lineamientos claros y actualizados para la aplicación en diferentes contextos, tanto en instituciones públicas como privadas de todo el territorio argentino. Está destinado a los equipos de salud. ¿Cómo fueron evolucionando los estándares de atención sanitaria? Como dijimos, la primera guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles se publicó en 2007. En 2010, el ministro de Salud de la Nación elaboró la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. 5 años después, llegó el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Y en 2019, el Ministerio de Salud de la Nación publicó una actualización, una segunda edición del protocolo de 2010, que significó un salto cualitativo porque por primera vez tiene estatus ministerial. Este protocolo se guía por el principio de autonomía de las personas y la atención de las situaciones de ILE implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona titular del derecho. Según el protocolo, ¿qué deben hacer los equipos de salud ante una ILE? Brindar información y trato humanizado, garantizar la atención clínica adecuada, intercambiar información amplia y completa, ofrecer consejería, anticoncepción y otras prestaciones de salud sexual y reproductiva. Deben actuar con celeridad y garantizar una atención ágil e inmediata. El plazo entre la solicitud de la práctica y su realización no debería ser mayor a 10 días corridos. El protocolo se basa en una serie de principios rectores. Estos principios surgen de la normativa internacional de derechos humanos con rango constitucional para nuestro país, de la propia Constitución y legislación argentina, la Ley de Derechos del Paciente 26.529, el régimen legal del ejercicio de la medicina, Ley 17.132, la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485 y el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto de 2015. 1. Autonomía. Todas las actitudes y prácticas de las y los profesionales de la salud deben estar destinadas a que en base a la información veraz,
adecuada y completa que se le brinde, la mujer puede tomar la mejor decisión posible para ella. Por esto, es deber de las y los profesionales de la salud proveer la información necesaria para que pueda entender el proceso que está viviendo y formular todas las preguntas que crea necesarias. 2. Transparencia activa. Las y los profesionales de la salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar toda la información disponible de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita. Dicha información debe ser actualizada, completa, comprensible y brindada en lenguaje y con formato accesible. 3. Accesibilidad. No deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica. Deben realizarse los ajustes razonables y o facilitar el acceso a los apoyos necesarios para garantizar la accesibilidad comunicacional, física y administrativa de la práctica para todas las personas con o sin discapacidad. 4. No judicialización. La ILE debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales. Judicializar significa dar intervención de cualquier forma a organismos judiciales o policiales, dando estado público a una situación privada y confidencial de quien acude al servicio de salud. El principio de no judicialización implica que la intervención de un solo o una sola profesional de la salud es suficiente para decidir si el caso se encuadra en los causales del artículo 86 del Código Penal. 5. Confidencialidad. Es derecho de las personas con o sin discapacidad que quienes participen en la elaboración o manipulación de la documentación clínica guarden la debida reserva. Al igual que en cualquier práctica médica, nada de lo ocurrido en la consulta debe ser comunicado a otras personas, como integrantes del equipo de salud, familia o funcionarios judiciales o policiales. La historia clínica y toda la información contenida en ella, y la que se desprenda de la consulta, son de titularidad exclusiva de la persona usuaria y su divulgación configura una violación a su derecho a la intimidad y al secreto profesional. 6. Privacidad. Incluye la adecuación de los espacios donde se practiquen, la privacidad de la información solicitada y toda aquella que se consigne en la historia clínica. 7. Celeridad. Se les debe garantizar una atención ágil e inmediata. Las instituciones en las cuales se practique deberán prestar toda la colaboración necesaria para que el proceso de atención integral pueda ser brindado lo más pronto posible. ¿Qué dice este protocolo sobre las causales? La salud es un concepto integral que tiene 3 dimensiones: física, mental y social, según la Organización Mundial de la Salud. El peligro para la salud debe ser entendido como afectación de la salud. No se requiere constatar una enfermedad y no debe exigirse una intensidad de peligro determinada. Es suficiente con la potencialidad de afectación de la salud. El peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia. Los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años se constituyen en sí mismos como causal salud. La información incompleta o inadecuada, la subestimación del riesgo, la obstaculización o la negación de la práctica pueden acarrear responsabilidad legal a la o el profesional de la salud interviniente. Para los abortos legales, bajo la causal violación, deben considerarse las relaciones forzadas por parejas convivientes, novios, exparejas. Puede ser perpetrada por alguien del entorno cercano o por extraños. En los casos de violación, nunca es exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una ILE. Basta con una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. En el caso de las niñas menores de 13 años,
La declaración jurada no es necesaria. Si existe una denuncia judicial o policial previa a la solicitud de ILE, puede adjuntarse una copia a la declaración jurada, pero nunca contar con dicha copia es un requisito. En ningún caso, la recolección de material genético como evidencia forense puede convertirse en una barrera o generar dilaciones en el acceso a la práctica. ¿Qué dice el protocolo sobre las mujeres con discapacidad? Las mujeres con discapacidad, víctimas de violación, tienen derecho, al igual que las personas sin discapacidad, a decidir autónomamente si ejercer o no su derecho a ILE. Tienen derecho a solicitar y acceder a los ajustes razonables y sistemas de apoyo para poder ejercer su derecho a la decisión autónoma. En el caso de niñas y adolescentes víctimas de violación, el equipo debe brindar en forma prioritaria la atención sanitaria y la contención requerida, que debe incluir la información completa y el lenguaje accesible de su derecho a ILE, así como su realización inmediata, sin judicialización, si la niña o adolescente lo decide. La justicia solo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE, ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente. ¿Qué dice el protocolo ILE sobre las responsabilidades profesionales? Podrán ser responsables penal, civil y o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión, cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una ILE, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa, incumplan el deber de secreto profesional y el deber de confidencialidad, o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto. Pueden acarrear sanciones las prácticas de integrantes del equipo de salud que constituyan violencias en sus diversas modalidades, descritas por la Ley 26.485, violencia institucional, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica. Se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención de complicaciones de aborto naturales o provocados, sean punibles o no. ¿Qué dice el protocolo ILE sobre la objeción de conciencia? Es individual. Los servicios de salud deben garantizar las prácticas de ILE. Es importante señalar que la objeción de conciencia no cancela la obligación de los y las profesionales de informar de manera clara, suficiente y oportuna el derecho a acceder a una ILE, de derivar de buena fe y de respetar, proteger y garantizar la autonomía de la paciente. No puede invocarse para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE si no existe otro u otra profesional que pueda garantizar la práctica según lo establece la Ley de Derechos del Paciente. Tampoco si se tratara de una situación de emergencia. Debe manifestarse de manera explícita y con anticipación. Puede ser invocada respecto a realizar la práctica concreta del aborto, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral, sean previas o posteriores al aborto.